Es el octavo domingo del tiempo ordinario del ciclo C, ya decíamos de Lucas. Como siempre, tomamos un mensaje del Evangelio que nos sirva como de lema para nuestra reflexión de esta Eucaristía. La persona buena comunica bondad, porque el bien está en su corazón. La primera lectura que se nos propone para meditar este domingo está tomada del libro del Siráside, también conocido con el nombre de Eclesiástico. Siráside viene del inicio del texto, cuando se identifica el autor, ¿no? Jesús, el hijo de Sirac o de Siraj, que se presenta como aquel que va a escribir el resto del libro. ¿Por qué se le llama también eclesiástico? Porque San Jerónimo, el gran traductor de la Biblia en el siglo IV, lo llamó en su traducción vulgata ecclesiasticus, es decir, eclesiástico para la iglesia. Muy probablemente porque se usara mucho en las iglesias de aquel entonces en los procesos catecumenales de conocimiento de la fe cristiana debido a su contenido moral. Es una obra tardía, se escribe hacia el año 180 a.C., lo que ha llevado a algunas ramas del judaísmo a no incorporarlo en sus textos sagrados. Por eso algunas iglesias cristianas reformadas siguen ese ejemplo y no lo tienen en sus Biblias. Las iglesias católicas, tanto la latina, romana, como las ortodoxas, sí lo conservan. Tiene la forma de una antología de máximas, de proverbios para el buen vivir. Lo constataremos en la lectura de hoy. Nos presenta la invitación a no juzgar por las apariencias. Es cuando la persona se comunica a través de sus palabras y acciones que finalmente sabemos qué hay en su corazón. Y tomado del texto, nunca alabes a nadie antes de que hable, porque esa es la prueba de la persona. El salmo que vamos a meditar es el 91, que retoma la figura simbólica del árbol que da buenos frutos. Es cuando aparecen los frutos que finalmente podemos corroborar si es un buen árbol o no. Quienes viven en comunión con Dios y experimentan su amor cada mañana y su fidelidad todas las noches, viven con una actitud agradecida que les hace justos, justas, es decir, que le permiten a Dios justificarles, hacerles ser justamente lo que pueden ser. Por eso van a crecer como palmas, como cedros en los altos montes, en medio de los atrios del Señor, florecerán y seguirán dando fruto en su vejez, frondosos y lozanos, para anunciar que en Dios, mi protector, ni maldad ni justicia se conoce. Claro, la inferencia es que quien vive vinculado a Dios no puede hacer el mal. La segunda lectura sigue estando tomada de la primera carta de Pablo a los Corintios. El pasaje de hoy presenta la esperanza cristiana de la transformación de nuestro ser corruptible y mortal para revestirse de Cristo, quien le participa su incorruptibilidad e inmortalidad. Introduce la famosa frase: ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Tomada del profeta Oseas, repetida aquí con sentido por parte de Pablo. Pablo explica que el aguijón de la muerte es el pecado, el egoísmo que lleva a la ruptura de la comunión con Dios y con los hermanos, con las hermanas, con nuestra verdadera identidad como imagen de Dios. Y la fuerza del pecado es la ley. La ley en sí no es mala, sino la manera como los seres humanos la pervierten para crear sistemas de exclusión y privilegios que separan entre perfectos e imperfectos, engendrando soberbia y por lo tanto imposibilitando el amor. Tomado de Pablo, gracias a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio del día de hoy, tomado del capítulo 6 de Lucas, eh,
que nos sigue presentando una serie de dichos de Jesús que nos describen desde la perspectiva del evangelista las características propias de la ética cristiana, es decir, del buen vivir cristiano. Son parte del Sermón de la Llanura, la versión de Lucas del Sermón de la Montaña que presenta Mateo. Desenmascara, la perversión fundamental de quien está constantemente buscando los errores de los demás sin prestar atención, es decir, muchas veces sin hacerse consciente a su propia fragilidad y falibilidad. El Señor les llama hipócritas, del griego hipokrinesthai, que significa fingir. Fingen una perfección que les justifica como jueces de las demás personas. En realidad son esclavos de sus egos y desde esa visión distorsionada pretenden juzgar al prójimo y acomodarlo a sus estándares, que ni ellas ni ellos mismos cumplen. Por eso Jesús les denuncia como ciegos que pretenden guiar a otros ciegos, cayendo finalmente todos en el mismo hoyo. Después el Evangelio incluye otro dicho de Jesús. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. La invitación es a no quedarnos en la superficialidad del discurso cuando interactuamos con los demás. Son las acciones concretas y en particular las actitudes hacia las demás personas las que nos permiten reconocer qué hay en el corazón de quien las realiza. La maldad del corazón no es un juicio definitivo sobre la persona, no la condenamos por eso. Sus acciones destructivas provienen de una conciencia enferma que hasta el momento de la muerte podría ser transformada por el amor. Siguiendo al Señor Jesús, nos corresponde hablar con toda claridad, basada en el discernimiento, para desenmascarar los discursos, incluso los religiosos, que llevan a la discriminación, al desprecio y violencia contra las personas. Tomado del Evangelio, nuestras acciones muestran lo que tenemos en el corazón. Yo creo que las lecturas de este domingo nos invitan a dos cosas fundamentalmente. Uno, a no posicionarnos en la vida, básicamente no ver el mundo y menos juzgarlo desde una perspectiva superficial, no quedarnos con la primera impresión que nos causan las cosas, los eventos, las situaciones. Nos dice la primera lectura del Siráside que tenemos que esperar para tratar de percibir qué es lo que la persona que tenemos al frente quiere comunicar. Finalmente, entender qué es lo que habita en su interior, lo que habita en su corazón. Tristemente, uno de los ambientes donde más se presta a haber una disociación entre el discurso y la acción, entre lo que se dice y lo que se hace, pues es en el mundo religioso. Vemos personas que se consideran a sí mismas y así se presentan y así se posicionan frente a quienes no piensan como ellas o como ellos en una actitud de superioridad, ¿no? Consideran que su manera de ser fieles a Dios o de seguir su manera de entender a Dios, normalmente, vinculada a preceptos, es decir, a una serie de acciones, normalmente externas, muy comúnmente rituales, devocionales, les justifica ante Dios, les hace especiales, como les comentaba, y les capacita para ver a otras personas como menos. Pero no solamente el ámbito religioso es un lugar donde se dan este tipo de distorsiones. A veces lo hacemos con distintas culturas. Cuando atravesamos una frontera cultural y encontramos hermanos y hermanas que vienen de otros países o de nuestro propio país, pero de otro entorno cultural, donde los valores, digamos, la categoría o los elementos de juicio son distintos. No es lo mismo para
una cultura, por ejemplo, indígena, cuáles son los valores más importantes que hay que cuidar, que normalmente la gente cuida, a lo que cuida, por ejemplo, alguien en la ciudad o una persona que viene de Europa o de África o de Asia, ¿no? Recuerdo cuando salió por primera vez la novela y después la serie de Caldwell de Shogun, lo que juega el autor es este choque pues, de valores entre los dos personajes principales, el inglés que llega náufrago a Japón y la mujer japonesa de la que se enamora. Para la mujer japonesa, el honor del clan, el honor de su colectivo, de este grupo al que pertenecía, estaba por encima de amor, de historia, de lo que sea, ¿no? Por eso está dispuesta a morir y a matar por ese valor del honor de su clan, ¿no? El otro tenía sus propios valores. Pero lo que quiero yo llegar es que muchas veces cuando cruzamos esas fronteras culturales, con mucha facilidad juzgamos a la otra persona. Consideramos que su cultura es inferior, que su cultura no tiene educación. En algunos países donde me ha tocado vivir, inclusive se utiliza un diminutivo despectivo para hablar de las personas que son de otra cultura, ¿no? A los indígenas se les dice, este hombrecito, esta mujercita, como si fueran niños a los cuales hay que ver con esa actitud condescendiente. También nos pasa eso cuando cruzamos fronteras ideológicas, ¿no? Cuando hay personas que tienen una visión económica o política del mundo diferente de la nuestra. Y entonces empezamos a entrar en conflictos en ocasiones irracionales, eh, siempre buscando justificar que nosotros tenemos la razón y por lo tanto la otra persona está en desventaja y en menor eh, capacidad intelectual o como le queramos llamar que nosotros. Desde luego que esta primera invitación, les comentaba, es a no juzgar superficialmente, a no quedarnos solamente en el discurso o en el rollo, sobre todo en los discursos que a veces se traducen en dogmas o en preceptos, como decíamos, sino en fijarnos en lo que todo el Evangelio nos pone como fundamental para entender si alguien está en comunión con Dios o no. Y eso básicamente tiene que ver con su actitud hacia las relaciones interpersonales. Una persona que ve a sus semejantes con empatía, con interés, con respeto, yo diría, mientras más cerca de Dios, inclusive ese respeto se va convirtiendo en veneración, en cariño, muy probablemente esa persona vive en comunión con Dios, independientemente de su religión, de su cultura, de qué país venga, de su entorno cultural y finalmente de sus opciones políticas y económicas, ¿no? Donde se juega el sentido de nuestra humanidad es en la actitud que prevalece en nuestras relaciones de persona a persona. Tal vez el primer dato que habría que preguntarnos es, ¿me vivo como persona? Y por lo tanto, desde sentirme persona, es decir, imagen de Dios, capaz de crear como Dios crea, de sanar, redimir como Dios redime, de transformar y hacer las cosas nuevas como las hace Dios. Todo lo que acabo de decir a través del amor que comparto, es decir, de la manera como me entrego por amor a las personas que me rodean, entonces vivo en comunión con el Dios vivo. Estoy experimentando, transitando el camino a la plenitud de lo humano. Cuando ese no es el caso, cuando la gente trata a sus semejantes con desdén, con maltrato, los etiqueta, los abusa de ellos, etcétera, etcétera, esa persona, independientemente de su discurso, así sea de golpe de pecho, así junte a 20,000 gentes a que oren por él en el nombre de Dios o se sienta Mesías y Salvador de su entorno, esas actitudes de falta de respeto y por lo tanto de
eh, es respeto, reconocimiento de la dignidad de sus interlocutores, hablan de lo que realmente hay en el corazón de esa persona. ¿Con quién vive en comunión? Evidentemente no está en comunión con el Dios vivo. Está en comunión, en primer lugar, que es lo más común y corriente, con su ego. Es decir, esta visión de nuestra identidad enferma, eh, que surge de una experiencia de desamor, de las heridas de nuestra historia, de nuestra infancia, que entonces nos llevan a ver el mundo de manera hostil, porque hemos sido tratadas hostilmente por el mundo. Y entonces desde el ego nos construimos una visión del entorno y nuestra interacción con el entorno, que nunca será una interacción interpersonal. Quien vive desde el ego se vive, se entiende, se experimenta como una cosa grandota, ¿no? Un objeto grandote, pero sigue siendo objeto. Y entonces está en este conflicto con otros objetos, a ver a quién le quita más poder o posesiones o imagen, todos estos referentes del mal espíritu, ¿no? Entonces, quien no trata a sus semejantes como Cristo nos enseñó a tratarnos, amándonos, ayudándonos, acompañándonos, reconociendo la dignidad de cada ser humano, entonces no está en comunión con Dios, más allá de su discurso, de sus prácticas devocionales, del oficio que tenga, inclusive dentro de las estructuras religiosas, de todas las otras parafernalias que a veces utilizamos para fingir. Y eso nos lleva al Evangelio. El Señor dice, utiliza esta palabra hipócrita, que literalmente en griego significa fingir, mentir. No siempre la gente es consciente, y lo comentaba yo al inicio cuando preparábamos las lecturas. Quien vive esclavo de su ego le parece que está actuando bien y que eso es lo correcto y que eso es la verdad. En el fondo está enfermo, está distorsionada su percepción. El camino de transformación al que el Señor nos invita y nos capacita es desenmascarar esa situación de engaño, ¿no? Les comentaba que las personas pueden estar vinculadas a su ego y a veces a través de su ego, o en ocasiones inclusive con mayor dramatismo y radicalidad, al príncipe de este mundo en sí mismo, a este principio del mal, que se manifiesta en este hambre eh, insaciable de tener, ¿no? De poseer, un hambre insaciable de poder, de mandar, de imponer la voluntad sobre otras personas y finalmente este exigir que se adule, que se prácticamente que se venere su imagen, ¿no? Estos tres referentes desde una perspectiva cristiana y de la espiritualidad, diría yo, general, mundial, de las grandes tradiciones religiosas, nos presentan una persona que vive en comunión no con el Dios vivo, sino con el espíritu de este mundo, ¿no? Con el príncipe de las tinieblas, con esta realidad antirreino, contra el reino de Dios. Y vuelvo a decir, por donde empezamos, los discursos sobran. A la gente se le puede llenar la boca del nombre Dios, como pasaba con los fariseos, pero son sus acciones las que finalmente nos permiten ver a quién sirven, a quién defienden. Como diría San Ignacio en su meditación de las dos banderas, bajo qué bandera eh, construyen y dirigen su vida, ¿no? ¿A qué Señor sirve? Pidámosle al Señor la gracia de ser conscientes también, porque este nivel de inconsciencia también lo podemos tener nosotros. Podemos estar sirviendo mucho más a nuestro ego que al Dios vivo. Como sabemos, en el camino contemplativo es la relación cercana, cotidiana,
con el Señor, la que nos permite irle entregando todos los días la parte de nuestra vida, sobre todo de nuestra conciencia y nuestro corazón, que puede ser sanada por Él. Y mañana la siguiente parte. Y pasado mañana la siguiente parte. Y Dios a través de su amor va iluminando nuestra vida, va incrementando nuestra comunión con Él, con el bien, para que lleno nuestro corazón de ese bien, nuestros pensamientos, palabras y acciones lo reflejen y lo transmitan. Que Dios nos ayude a seguir perseverando en este camino hacia la vida plena. Gracias. Como siempre, les invito a que en esta semana nos llevemos una reflexión que nos ayude a seguir creciendo en nuestra vocación y dignidad de cristianos, de cristianas. Muchas veces nosotros somos los primeros que cometemos esta injusticia de querer corregir la vida de las demás personas sin atender la nuestra. Esta semana les invito a que prestemos atención de qué comunicamos y cómo comunicamos. Más allá de nuestras convicciones o pretensiones, realmente que se manifiesta en nuestra cotidianidad. Si quieres, puedes acercarte a las personas a las que le tengas confianza, que sepas que te quieren, que te conocen, que están comprometidas, comprometidos contigo, y pregúntales, ¿qué ves de mi manera de interactuar con las otras personas? ¿En qué puedo mejorar? ¿Cuándo soy buena noticia? ¿Cuándo no soy buena noticia? Se puede transparentar en mi estar e interactuar con la gente en la forma como dialogo, como trabajo, como me acerco a quienes me rodean. ¿Se aprecia este cariño y reconocimiento por la dignidad de las demás personas o no? Recordemos que el amor es el mismo y es inseparable. Si maltratamos a nuestros hermanos y hermanas, en el fondo estamos maltratando a Dios y también nos maltratamos a nosotros y nosotras mismas. El amor crece al parejo. Más nos amamos, más amamos a Dios, más amamos a nuestros semejantes. La clave, desde luego, es la escuela del amor de nuestra oración de silencio. Que cada día el amor de Dios vaya convirtiendo tu vida en amor para compartir. Que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.